Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Y es que, chicos, el chismecito turco está que arde literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha roto corazones, ha generado debates y ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. Hoy vamos a desentrañar a fondo la ruptura más comentada del momento, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, la pareja que nos hacía suspirar, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero, ya no está junta. Y como buenos chismosos y fans empedernidos, vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado y, sobre todo, las verdaderas razones detrás de esta separación que tanto dolor ha causado. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el drama, ya sabes lo que toca. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo chisme, ni una sola novedad del mundo de las series turcas y del corazón. Porque aquí en este canal, somos una comunidad y no queremos que te pierdas de nada. Así que suscríbete ya. Ahora sí, preparémonos para el chisme. La ruptura de Kerem y Hande, o como les llamábamos cariñosamente Keremcem, fue como un terremoto en el mundo del entretenimiento. Después de 2 años de relación, que comenzó en el set de Love is in the Air, la serie que los lanzó al estrellato mundial, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría. *** El terremoto, la noticia que sacudió al mundo ***. La noticia de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel resonó en cada rincón del mundo, especialmente entre sus fervientes seguidores. La pareja, conocida cariñosamente como Keremcem por sus fans, se había convertido en un símbolo del amor en el mundo de las series turcas. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, cautivó a audiencias globales y los transformó en ídolos de la pantalla. La noticia de su separación no solo fue impactante, sino que también llegó en un momento en el que la pareja parecía estar en la cima de su relación. Las fotos románticas en redes sociales, las declaraciones de amor y las constantes muestras de cariño en público eran evidencia de una relación sólida. Por lo tanto, la noticia de su ruptura fue inesperada y dolorosa para muchos. *** El misterio inicial, las declaraciones oficiales y la realidad detrás de ellas ***. Al principio, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el hermetismo fue la norma. Las declaraciones oficiales fueron lacónicas y, en cierta medida, predecibles. Las fuentes cercanas a la pareja se limitaron a afirmar que la separación había sido amistosa y que ambos mantenían una buena relación. Se enfatizó la madurez de la decisión y la importancia de mantener el respeto mutuo. Sin embargo, todos los buenos conocedores del mundillo del entretenimiento saben que estas declaraciones suelen ser más una cortesía que una verdad absoluta. En la mayoría de los casos, se trata de una estrategia para minimizar el impacto mediático y proteger la imagen de ambas partes. Pero como buenos detectives del corazón, los fans saben que detrás de esa fachada de amistad, suelen esconderse verdaderas tempestades. ¿Qué llevó realmente a Kerem y Hande a tomar caminos separados? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta decisión que afectó a miles de corazones? Esa fue la pregunta que se repitió en todas partes, y fue el inicio de una profunda investigación por parte de los fans más dedicados. *** El ojo de águila de los fans, la investigación que reveló pistas cruciales ***. Los fans, siempre fieles y con su ojo de águila, se lanzaron a la investigación. Con su habilidad innata para detectar hasta el más mínimo detalle, analizaron cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada fotografía. Buscaron pistas en los gestos, en las miradas, en las palabras no dichas. Y, como era de esperar, descubrieron cosas muy interesantes. Este análisis exhaustivo no solo demostró la dedicación de los fans, sino también su capacidad para armar un rompecabezas complejo. A través de sus investigaciones, pudieron identificar patrones, detectar inconsistencias y formular hipótesis sobre las posibles razones detrás de la separación. *** Los rumores más fuertes, incompatibilidad, deseos contrapuestos y la sombra de la distancia ***. Uno de los rumores más fuertes que cobró mucha fuerza fue la *** incompatibilidad de personalidades ***. Según esta teoría, Kerem es una persona muy extrovertida, con una energía arrolladora, un alma aventurera y una pasión por la vida que lo impulsa constantemente a buscar nuevas experiencias y desafíos. Por otro lado, Hande es descrita como una persona más reservada, más tranquila,
con una preferencia por la introspección y la estabilidad. En las primeras etapas de la relación, estas diferencias podrían haber sido vistas como complementarias, un atractivo contraste que generaba chispa. Sin embargo, con el tiempo, estas mismas diferencias podrían haber generado tensiones y conflictos. Imaginen la situación: uno quiere fiesta, el otro prefiere una cena tranquila. Uno prefiere viajar y explorar, el otro valora la comodidad del hogar. Estas divergencias con el tiempo pueden desgastar cualquier relación, por fuerte que sea. Otro de los rumores, y este es un poco más delicado, es que Ande estaba cansada de la fama y de la exposición mediática . Después del éxito arrollador de Love is in the Air, su vida se convirtió en un torbellino de entrevistas, eventos, sesiones de fotos, campañas publicitarias y un constante escrutinio público. La fama, aunque lucrativa y gratificante, también tiene un lado oscuro: la falta de privacidad y la presión constante. Se dice que Ande, en medio de todo esto, comenzó a anhelar un poco más de tranquilidad, un espacio para enfocarse en su carrera, pero también en su vida personal, en sus hobbies e intereses fuera de la farándula. Quería un poco más de control sobre su tiempo y su imagen, y aspiraba a una vida más equilibrada. Sin embargo, según algunas fuentes, Kerem no entendía del todo esa necesidad. Él, con su energía desbordante y su ambición, quizás no comprendía la urgencia de Ande por una vida más serena. Pero, ¿qué hay de las otras versiones? ¿Qué más se ha dicho sobre esta ruptura que generó tanta especulación? Pues, hay quienes aseguran que la distancia fue un factor importante. Kerem, con sus proyectos internacionales y su creciente reconocimiento fuera de Turquía, pasaba mucho tiempo fuera del país, mientras que Ande permanecía en Estambul, enfocada en su carrera y en su familia. La distancia geográfica, como sabemos, puede poner a prueba cualquier relación, por más sólida que parezca. La falta de contacto físico, la dificultad para compartir el día a día y la creciente posibilidad de que surjan nuevas oportunidades en diferentes lugares, pueden debilitar los lazos emocionales. La distancia, dicen, enfría cualquier relación, por más fuerte que sea. ***, las sombras del escándalo, terceras personas y la supuesta infidelidad ***. También se habló, y esto es un poco más escandaloso, de terceras personas ***. Algunos fans, con una habilidad casi detectivesca, encontraron pistas en las redes sociales que sugerían la presencia de alguien más en la vida de uno de los dos. Algunos likes sospechosos, comentarios enigmáticos y encuentros discretos fueron interpretados como indicios de una posible infidelidad. Claro, esto encendió la llama de la especulación. ¿Hubo infidelidad? ¿Quién es esa persona? ¿Fue Kerem o Ande quien incurrió en esta supuesta traición? Las preguntas se multiplicaron y los fans, con su afán por desentrañar el misterio, comenzaron a investigar a fondo a posibles sospechosos. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría. Es importante destacar que los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo y a menudo carecen de fundamentos sólidos. Sin embargo, es innegable que la posibilidad de una traición siempre añade un componente de morbo y drama a cualquier separación. El lenguaje de las redes sociales, la distancia emocional revelada ***. Otro punto importante y que muchos fans notaron, fue el cambio en la dinámica de su relación en redes sociales ***. Antes, Kerem y Ande solían compartir fotos juntos, mensajes románticos, muestras de cariño y felicitaciones en ocasiones especiales. Sus perfiles eran un escaparate de su amor, una constante demostración de afecto y complicidad. Después de la ruptura, la interacción entre ellos se volvió casi inexistente. Las fotos en pareja desaparecieron, los mensajes de amor se esfumaron y las muestras de cariño se redujeron a la mínima expresión. Esto para muchos fue una señal clara de que algo no andaba bien. La falta de interacción en redes sociales, que en la actualidad son una ventana a la vida personal, suele ser un indicio de distanciamiento emocional. ***, la influencia familiar, presiones externas en la ecuación ***. Y para terminar de enredar la madeja, están las presuntas intromisiones de la familia de Ande ***. Se dice que la familia de Ande, muy cercana a ella y con un papel importante en su vida, nunca vio con buenos ojos la relación con Kerem. Consideraban que no era la persona adecuada para ella, que no era lo suficientemente estable, que no tenía los mismos valores y que no compartía la visión de futuro que tenían para su hija.
Imaginen la presión que puede ejercer la familia, especialmente en culturas como la turca, donde la opinión familiar tiene un peso significativo. La influencia de la familia, el constante escrutinio y las expectativas pueden generar un ambiente de tensión que a la larga puede afectar la relación. La familia siempre tiene una gran influencia, y en este caso, parece que su opinión pudo haber tenido un papel importante en la decisión final. Asterisco asterisco la verdad inalcanzable, un rompecabezas de posibilidades asterisco asterisco. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón principal detrás de la ruptura de Kerem y Hande? Pues la verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Las versiones son muchas, las especulaciones abundan, y la única certeza es que la relación llegó a su fin. Sin embargo, analizando todos estos factores, podemos inferir que probablemente se trató de una combinación de varios elementos, asterisco asterisco incompatibilidad de personalidades, diferentes expectativas de vida, la distancia, la presión mediática, y posiblemente influencias externas asterisco asterisco. Es muy probable que no haya una única razón, sino una serie de factores que en conjunto llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Asterisco asterisco el futuro, deseos de bienestar y el legado de Keremcem asterisco asterisco. Lo que sí es evidente es que la ruptura de Kerem y Hande fue dolorosa para ambos y para sus fans. Han pasado por mucho y es comprensible que necesiten tiempo para sanar y rehacer sus vidas. Lo que sí está claro es que a pesar de la separación, ambos siguen siendo dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y en su vida personal. El legado de Keremcem perdurará en el corazón de sus fans. La pareja, que nos hizo soñar con el amor verdadero, nos dejó un recuerdo imborrable de su historia de amor. Y aunque su relación haya llegado a su fin, su trabajo en la pantalla y su impacto en la cultura popular seguirán siendo recordados por mucho tiempo. Asterisco asterisco reflexiones finales, el amor, la fama y la complejidad de las relaciones asterisco asterisco. Así que amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desentrañado los rumores, hemos analizado las pistas, y hemos tratado de entender las posibles razones detrás de esta separación que nos rompió el corazón a muchos. La historia de Kerem y Hande nos recuerda la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la importancia de la compatibilidad en una pareja. Nos enseña que a veces el amor no es suficiente, y que las circunstancias de la vida pueden poner a prueba incluso a las relaciones más fuertes. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado una visión más completa de lo que sucedió. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Creen que hay alguna otra razón detrás de ella que no hayamos mencionado? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Porque aquí en este canal, amamos el chisme turco. Y siempre estamos al tanto de las últimas novedades. Así que suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.